Estamos en forma, estamos en Piedecuesta y estamos con Ludwig Valero, exalcalde de esta municipalidad y persona que intenta volver a manejar a Piedecuesta, ¿verdad? Profesor Oscar, con las buenas tardes para usted, a Javier en el equipo de fílmico, de trabajo de cámaras, el saludo muy especial. Y sí, usted lo dice, nos estamos poniendo en forma con el propósito de tener una aspiración cierta y real a ser nuevamente alcalde de los piedecuestanos el próximo 27 de octubre del año en curso. ¿Usted está realmente en forma para asumir la alcaldía? Hablemoslo en detalle. Por ejemplo, ¿físicamente es capaz de asumir este reto? Estamos en forma físicamente, anímicamente, en cuanto a las capacidades intelectuales y conocimiento, estamos en forma y lo más importante, nos quedan 5 meses de trabajo en el cual nos vamos a poner aún más a tono para llegar a gobernar como lo merece la ciudad, con mucho respeto, con mucha responsabilidad y pensando en el progreso y el desarrollo de sus gentes para que le vaya bien no a un grupo político, no a una persona, no a un partido, sino a toda una ciudad. Un país al cual se le ha señalado por la alta corrupción que tiene. ¿Es confiable hacia la municipalidad de Piedecuesta que no haya ese tipo de fenómenos como la corrupción? A ver, Oscar, la corrupción es un problema que no es solamente de lo público. Por eso muchas veces uno se sorprende cuando el ciudadano que no respeta una cola en un banco, cuando el ciudadano que se salta la registradora en el sistema de transporte masivo, en nuestro caso Metrolínea, cuando el ciudadano que se come un flechazo con su motocicleta, cuando el ciudadano que anda sin los documentos al día con sus vehículos habla de los corruptos y no nos damos cuenta que nosotros desde ese mismo momento estamos generando corrupción. Entonces la corrupción es un tema que desafortunadamente ha hecho carrera no solamente en Colombia, no solamente en Latinoamérica, sino en grandes partes del mundo y la responsabilidad no es solamente de los gobernantes, no es solamente de los políticos, sino que también la responsabilidad la tenemos nosotros los ciudadanos cuando no nos comportamos como ciudadanos que debemos respetar las normas de comportamiento, de conducta, y además de eso, cuando pretendemos sacarle algo al político en la elección, en la campaña, y entonces después se nos olvida que tenemos la conciencia manchadita de algo de corrupción y entonces vociferamos que los políticos son los corruptos. La corrupción es un problema que nos toca a todos y desde nosotros mismos como ciudadanos tenemos que comenzar a dar los pasos en la vida privada para luego pasar a la pública y de esta manera lograr que se inviertan de la mejor manera y de la manera más correcta los recursos para bien de la ciudad. De acuerdo. ¿Piedecuesta hace parte de ese eje de maldad? ¿Tiene tanta corrupción lo suficientemente desarrollada como para que haya un peculado o que se esté haciendo un detrimento del erario público? A ver, Oscar, yo creo que sin querer lavarme las manos ni que pretender tapar el sol con un dedo, Piedecuesta, afortunadamente para nosotros los piedecuestanos, es un municipio que puede tener asomos de corrupción, porque eso no se puede decir que no, porque le digo, desde lo público y de lo privado lo podemos tener, pero Piedecuesta en el ranking de la corrupción no está arriba. ¿Usted confía en el Consejo Municipal de Piedecuesta? Yo confío en los ciudadanos, confío en el Consejo Municipal de Piedecuesta. Cuando usted plantea las cosas de manera clara y contundente, sabe a qué atenerse y por eso sabemos cómo vamos a recibir la ciudad, sabemos qué le vamos a proponer a la ciudad y en las propuestas de la ciudad obviamente va a estar incluido la clase política, la clase gobernante, la clase dirigente y entonces ellos van a saber hacia dónde debe ir la ciudad y cómo se debe actuar ante esos planteamientos. ¿Qué tan oxigenada está la veeduría en Piedecuesta? Porque el control que se ejerce sobre los temas de lo público pareciera que permanece en personas que llevan 20 o 30 años ejerciendo el mismo tema. A ver, yo creo que aquí hay un error en la forma de concebir qué es la veeduría. La veeduría no es un carnet que nos entregue la personería, ni que nos entregue la superintendencia, ni que nos entreguen los gobernantes. La veeduría es un derecho que tenemos las personas por el solo hecho de ser personas. Entonces, veedores debemos ser todos los habitantes de la ciudad. Y desafortunadamente, Oscar, no todos, pero sí algunos de esas personas que se ufanan de ser veedores tienen una doble moral. Exactamente. Una doble moral en lo público, porque eso de llegar y decirle al gobernante, al dirigente, es que descubrí que se está haciendo esto que no corresponde a la ley. Y entonces cuando va a terminar la charla dice, pero yo tengo un hijo que quiere trabajar, yo tengo un carro que necesita gasolina,
yo tengo deudas que pagar y entonces es ahí donde comenzamos a contradecirnos y es ahí donde se siguen dando esos pasos agigantados para acabar con este esquema democrático que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque es que la corrupción no solamente la cometen los de corbata, ni los de cuello blanco. La corrupción no solamente la cometen los políticos, no solamente la cometen los grandes empresarios, los que contratan las obras grandes del país, en nuestro caso el municipio. La corrupción la podemos cometer nosotros desde nuestro mismo proceder, en nuestras viviendas, con nuestros hijos, con nuestra comunidad, con nuestra sociedad. Por eso la corrupción es un tema que nos toca a todos y respecto al que todos debemos actuar. Y para eso todos debemos ser veedores. Hablemos de Ludwig Valero, de sus conocimientos y capacidades para acceder a una alcaldía nuevamente, porque ya estuvo aquí, tuvo sus problemas, se echó sus enemigos, ¿ya los perdonó? A ver, yo creo que de las cosas que me han permitido a mí, a mis 47 años de edad, tener la tranquilidad que mantengo hoy día es que en mi corazón no hay rencores. De pronto hay algunos hechos todavía que permanecen en la memoria, pero permanecen como anécdota, como experiencia enriquecedora, como experiencia formadora, pero no para tenerlos y pretender pasar cuenta de cobros a futuro. Entonces, aquellas personas con las que yo también de pronto me pude haber pasado el límite, en su momento les pedí las excusas y si es el caso las volveré a pedir. Y aquellos que se sobrepasaron más del límite conmigo, porque usted sabe que no fue fácil tener que soportar un montaje desde la personería, desde la Procuraduría, tener que soportar un montaje con fiscalía a bordo, incluyéndole medidas de seguridad, tener que soportar y tener la zozobra de que usted era objetivo militar de algún grupo al margen de la ley y entonces tener que andar prácticamente escoltado, con chalecos antibalas, no salir sino hasta determinadas horas, eso no es fácil. Pero con todo y eso, como le digo, tengo la madurez suficiente y eso hará parte de la historia para fortalecer mi vida hacia adelante y en mi corazón no existe rencor ni rabia. De pronto sí hay algo, la espinita ahí, pero es más para el tema de formación y de tener en cuenta de cuando uno vaya a tomar decisiones, saber escoger aún más a las personas que lo rodean. De aquella época en la que usted fue alcalde a hoy, 2019, ya van a pasar 20 años de ese momento. ¿Qué le faltó por hacer como alcalde? ¿Qué quiso hacer y que no pudo hacer y que ahora sí cree que puede hacer? A ver, nosotros en su momento no alcanzamos a planear lo que iba a ser el desarrollo del municipio. Nosotros recibimos un esquema de ordenamiento cuando eso existía. Comenzamos a trabajar con la Universidad Industrial de Santander, una cuestión técnica, una cuestión objetiva donde nos dijera cómo debía crecer Piedecuesta. Y vea que eso le hizo falta no solamente a mi gobierno, sino a los gobiernos venideros, y entonces vemos cómo Piedecuesta ha crecido de manera, diría yo, desordenada, de pronto sin respetar estándares propios de la planeación, y entonces vemos que hacia el sector de Barro Blanco, que cuando yo fui alcalde se terminaba en San Silvestre, y algo de Brisas que comenzaba Argemiro a trabajar el tema de Brisas y un sector de cerros, hoy día es otra ciudad, una ciudad donde las vías son deficientes, una parte de la ciudad donde los espacios de recreación y sano esparcimiento escasean, bastante. Un sector de la ciudad donde un constructor que diseñó una serie de apartamentos y torres no respetó los paramentos de viales y entonces se satura la vía con 2 escasos carriles para cualquier cantidad de ciudadanos que están viviendo en ese sector. De igual manera, nosotros acá, hacia donde estamos, Villas de San Juan, era lo último y entonces faltó tomar decisiones o los demás gobiernos tampoco tomaron decisiones para ponerle coto a eso y vemos cómo ya día a día nos vamos adentrando más a la montaña con todas las afectaciones ambientales y sobre todo con todos los problemas de infraestructura sanitaria que eso tiene y que eso acarrea y que obviamente afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Si miramos al fondo vemos ya 3, 4 bloques de apartamentos, uno allá donde era el bolo de los comuneros, el tejo de los comuneros. Exacto. Vemos acá una construcción que se inició, si no estoy mal, sobre el año 2008, 2009, frente a Villaconcha, en el Zanjón de la quebrada Villaconcha, decíamos nosotros,
que tiene un problema donde la constructora se declaró en quiebra, donde está en liquidación y los pobres propietarios son los que están afrontando las circunstancias ante las autoridades ambientales porque en su momento la autoridad de ese momento de planeación les dio una licencia para construir sobre una cañada sin realizar las obras de infraestructura necesarias. Y vemos un metro más arriba la otra perla. La otra. Entonces, a los escasos 3 años terminó ese gobierno y comenzó otro, hicieron eso, y entonces esa situación afectó todas las vías urbanas del barrio San Francisco de la Cuesta, el sobrepeso de la maquinaria deterioró las vías, y además de eso, con las lluvias que se han incrementado, producto de esos de pronto malos desarrollos rurales, vemos cómo en estos meses de lluvia se han inundado viviendas en San Francisco de la Cuesta, cómo el muro del colegio colapsó, cómo se han taponado los canales de agua lluvias en ese sector porque de pronto no se tuvo la planeación. Entonces, el tema del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que hoy día es el POT, pues fue una de las cosas que me faltó hacer a mí. Quedaron muchas cosas que no logramos culminar. Por ejemplo, nosotros dejamos planteado la pavimentación en 100 metros hacia Barro Blanco para encontrar el barrio que con mucho esfuerzo y con la ayuda del INURBE logramos hacer, que fue Tejaditos, donde se les entregó a 167 familias de escasos recursos una vivienda digna, la cual pudieron pagar, nadie perdió su vivienda, hoy día tienen viviendas de 150, 200 millones de pesos. Pero Ludwig, 20 años llevamos ya prácticamente de estar prometiéndonos lo mismo. Me acuerdo de Pedro Camacho tratando de arreglar la vía a Sevilla, de los alcaldes prometiendo extender ese anillo vial que nos conectaría con Girón. Tantas obras, pero tantas frustraciones para los piedecuestanos. A ver, mire, Óscar, es cierto, desafortunadamente hay muchas cosas que se han querido hacer y no se han podido. ¿Por qué? Porque es que los recursos del municipio son insuficientes. Y entonces el anillo vial externo es un proyecto de orden nacional, un anillo externo que va a comunicar a Piedecuesta con Girón y le va a sacar todo el tráfico pesado. Cuando comenzó el gobierno actual del doctor Tavera dijeron es que va el anillo vial externo. ¿Por qué? Porque ya se comenzaba a estructurar la concesión. A hoy se va a acabar el gobierno del doctor Tavera y no se estructuró la concesión porque el negocio no da. Y Richard Aguilar prometió lo mismo también, o sea, nos hemos encontrado con una clase dirigente muy corta. El anillo vial viene dándose la propuesta desde 1995. Exacto. Incluso si miramos hacia San Francisco de la Cuesta, el intercambiador que terminó construyendo el doctor Chucho y que terminó inaugurando el doctor Dani Ramírez, es una obra que comenzó a gestarse desde antes de mi gobierno. Miguel Ángel Santos ya hablaba del intercambiador de San Francisco de la Cuesta. Y entonces, pues, nosotros seguimos trabajando antivías ese tema y afortunadamente el doctor Chucho contó con los parlamentarios amigos de él, como la doctora Lina Barrera, eso hay que reconocérselo, y le asignaron los recursos. Y uno va haciendo lo que puede. Por ejemplo, mire, aquí en este lado vemos a la entrada de Piedecuesta, donde era la entrada de Piedecuesta, el puente atirantado, un puente ciclopeatonal que nosotros concebimos que era la cara de la ciudad y entonces lo logramos desarrollar en el año 1999 y en el año 2000. Ese no era vehicular, ¿no? No, era un puente peatonal y yo lo convertí en ciclopeatonal. Estaba diseñado en el Sanjón de San Carlos y tuve la oportunidad de estar en Dos Quebradas, Pereira, de estar en Maloca, en Bogotá, en el sector de Maloca, y vi unos puentes atirantados. Y le pregunté en Bogotá a los ingenieros que quién lo había hecho y me dijeron que una firma llamada Cajigas. Y entonces me conseguí los contactos y le pedí el favor al señor que viniera, vino a Piedecuesta y yo le dije es que nosotros queremos hacer esto. Y terminamos haciendo ese puente ciclopeatonal que es insignia en el municipio de Piedecuesta, es la puerta de entrada de nuestro municipio. Pero eso, Óscar, para decirle que el municipio va haciendo los esfuerzos en la medida que puede. O lo hace con recursos propios o lo hace con gestión. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno, las finanzas del municipio no eran las mejores. Nosotros administramos física pobreza, ¿cierto? Pero venían de una reestructuración con el gobierno de Fernando Moreno Rojas. No, la reestructuración, yo recibo la administración de Miguel Ángel Santos en una situación económica bastante precaria y no me lo estoy inventando, yo tengo las certificaciones de los secretarios de Hacienda del momento, donde dicen Ludwig Valero no endeudó en un peso y Ludwig Valero lo que hizo fue sanear deuda y saneamos y además de eso pues Fernando Moreno se deja meter en los problemas, Fernando no tiene la tranquilidad para afrontar con el ministerio, entra en reestructuración, que fue bien por el lado del municipio, un desgaste total para él, y Fernando saneó. Y han venido pues los alcaldes subsiguientes haciendo endeudamientos a la misma situación en la que nos encontramos hoy día. Pero desde entonces, estamos hablando de los últimos 20 años, amigos piedecuestanos, y si estamos con Ludwig Valero Sáenz, desde hace 20 años, desde entonces se habla de un desarrollo promisorio para Piedecuesta, pero vemos impotentemente que no hacemos nada, que seguimos siendo un dormitorio de Bucaramanga, que Bucaramanga nos ve como su patio trasero, que Bucaramanga ejerce su dominio, su hegemonía política también aquí en Piedecuesta, porque cuando vienen las campañas precisamente se habla de los padrinos políticos de Bucaramanga. ¿Estamos supeditados? ¿Sigue siendo nuestra papá Bucaramanga?
Óscar, yo creo que no. Yo creo que Piedecuesta se ha caracterizado por ser autónomo, porque su gente se saben autogobernar, porque su gente toman las decisiones. Créame que si Piedecuesta hubiera estado direccionado y gobernado por Bucaramanga, Piedecuesta ya hubiera entrado en el distrito metropolitano que plantea un político flamante de Santander, que dicen que ahora quiere ser alcalde de Bucaramanga y que dicen que tiene intereses en Piedecuesta con 1 o 2 candidatos. Entonces Piedecuesta ha tenido sus propios gobernantes, ha tomado sus decisiones, unas acertadas, otras no muy acertadas, pero los piedecuestanos tenemos la posibilidad de autogobernarnos y yo creo que eso debe seguir siendo así. Lo que hay que tener en cuenta en estos temas electorales es cómo vamos a elegir, porque es que en Piedecuesta está el agua que necesitan esos señores para desarrollar Río Frío, ojo. Entonces el agüita que tenemos nosotros, lo que tenemos concesionado del río de Oro, del río Manco, incluso el saldito que tenemos del río Hato, si nos descuidamos puede estar llegando a alimentar las tierras de Río Frío y entonces se desarrolla otra Bucaramanga en Río Frío y los piedecuestanos seguimos padeciendo la deficiencia que hoy nos hemos visto abocados en materia de servicios. El tema del plan de ordenamiento territorial, el POT, es otro tema muy importante. Todo el mundo se ha dejado llevar que por el negocio, que por la corrupción, que por el whisky, que por las botellitas de whisky, el escándalo de hace unos años, sí. Pero el POT es supremamente importante. ¿Por qué? Porque de nosotros depende que Piedecuesta comience a darse su propio valor en materia del suelo urbano. Nosotros no podemos seguir siendo lo que usted dice o lo que pretenden hacer desde Bucaramanga, que todo el interés social se venga para Piedecuesta. Sí, todos tenemos derecho a vivir en este país llamado Colombia, pero también tenemos que entrar a compensar. Piedecuesta no puede solamente dedicarse a recibir estratos 1 y 2, porque es a esos estratos a los que hay que subsidiar. Esos estratos, la capacidad económica en materia de impuestos no es la mejor. Tenemos que tratar de fortalecer el estrato 4, ¿para qué? Para que esos estrato 4, además de pagarse sus impuestos, de pagar sus servicios, nos ayuden a subsidiar a los que necesitan, que son los estratos 1, 2 y 3. Además de eso, nosotros no podemos seguir llenando de torres de apartamentos sectores, sin dejar equipamiento urbano. Y entonces con el plan de ordenamiento territorial todas esas situaciones se van a comenzar a materializar. Ludwig Valero Sáenz, exalcalde de Piedecuesta. ¿Usted cómo ve la mujer piedecuestana? ¿Le parece bella? ¿Le parece inspiradora, artística? ¿Cómo la define? La mujer piedecuestana es algo que mejor dicho, que uno se queda corto en expresión. La mujer piedecuestana es una mujer emprendedora, es una mujer luchadora, es una mujer berraca, es una mujer echada para adelante. Mire que los datos estadísticos de mujeres cabeza de familia en Piedecuesta son altos, ¿cierto? Eso tiene un contrasentido por otra parte, pero son altos, o sea, son mujeres responsables que emprenden la labor de papá y mamá, incluso sacrificando tiempo de descanso para trabajar más allá de lo que es. Son mujeres que se echan el hogar, así tengan el esposo al lado, se echan el hogar a las costillas, mueven al mismo esposo para que produzca, para que trabaje. Son mujeres que se preocupan por capacitarse cada día más y entonces vemos cómo hay espacios de la vida privada y de la vida pública en materia laboral que son ocupados por mujeres en Piedecuesta y que son piedecuestanas que se destacan a nivel nacional, a nivel regional. En el IDU tenemos a una piedecuestana, la doctora Mantilla, es la directora del IDU, ¿cierto? En Bucaramanga tenemos a la directora del acueducto, a una piedecuestana, a Zoraida Ortiz, es la gerente de la empresa del acueducto metropolitano de Bucaramanga. Y así muchas otras mujeres en diferentes escenarios de la vida pública, de la vida privada, en empresas dedicadas al transporte, se destacan las mujeres. Y en el hogar, pues, se destacan aún más. Y en sus cualidades artísticas, culturales, vaya y mire el semillero tan importante que hay. Y yo creo que en la belleza la mujer piedecuestana, no puedo decir que sería única, porque querría ser envidioso con las demás santanderianas que también son igualmente hermosas que las piedecuestanas, pero las piedecuestanas son mujeres hermosas de todos los matices. Aquí encontramos mujeres de tez blanca, mujeres de tez morena, mujeres de tez samba, india. ¿Cuántas novias tuvo usted antes de conocer a Elvinia? No, las novias de colegio y la universidad. Pero hartas. No, normalito, el juicioso con la novia, normalito, eso es normalito. Mujeres de cabello rubio, mujeres de cabello castaño, negro,
Él es Ludwig Valero Sáenz y estos son los colores de Colombia.